La gasolinera del tiempo perdido. Llevo más de 20 años recorriendo las vastas y solitarias carreteras de Sonora, conociendo cada parada, cada desvío y cada gasolinera que se encuentra entre el interminable mar de arena y cactus. Sin embargo, esa noche de luna nueva, descubrí una gasolinera que nunca había visto antes. Estaba en medio de una ruta que he seguido 1000 veces, como surgida de la nada. Me atrajo no solo por su conveniencia, sino también por su apariencia antigua, casi como un pedazo de historia olvidado y abandonado en el tiempo. Al acercarme, la estación de servicio mostraba signos evidentes de desgaste, con su pintura descolorida y las luces parpadeantes que luchaban por vencer a la oscuridad. El cartel, que colgaba con un chirrido casi musical, anunciaba Gasolinera San Judas Tadeo, acompañado de un precio por litro que no había visto desde hace décadas. Esto debió haberme alertado, pero la necesidad de combustible y un descanso pesaban más que mis sospechas. El reloj de la pared dentro de la tienda marcaba las 11:23. No se movía. Debe estar descompuesto, pensé, mientras observaba alrededor. El interior tenía una calidad etérea, objetos ligeramente desenfocados y sombras que parecían moverse justamente en el rincón de mi visión. Los empleados, 2 hombres y una mujer, vestían uniformes que parecían de otra época, con sombreros gastados y miradas esquivas. Intenté hablar con ellos preguntando si tenían algún bocadillo o café caliente. Respondían con monosílabos, sus voces tan desgastadas como sus uniformes. Cada vez que miraba hacia otro lado y volvía a mirar hacia ellos, parecían estar ligeramente en diferentes posiciones, como si nunca hubieran estado en el primer lugar donde los vi. Esto me desorientaba, pero la fatiga de la carretera me hacía dudar de mis propios sentidos. Después de pagar el combustible, que sorprendentemente aceptaron con billetes actuales, regresé a mi camión. Al arrancar y salir de la gasolinera, noté que la carretera parecía distorsionarse ante mis ojos. Las líneas blancas del pavimento se torcían y las señales parecían inclinarse hacia mí. A los pocos minutos, para mi horror, me encontré de nuevo frente a la entrada de la gasolinera San Judas Tadeo. Decidí intentarlo de nuevo, esta vez tomando una ruta diferente, asegurándome de que no había error en mi orientación. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Como atrapado en un bucle, volví a aparecer frente a la misma gasolinera. Cada intento de escape solo me devolvía al punto de partida, cada vez con una sensación creciente de pánico. Finalmente paré mi camión y, con una determinación nacida del miedo, entré de nuevo a la tienda. El reloj seguía detenido en 11:23. Los empleados me miraron con una expresión que no podía leer. Fue entonces cuando lo supe. Algo más allá de mi comprensión me mantenía allí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no puedo irme?, pregunté con voz que intentaba esconder mi desesperación. Uno de los hombres, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, finalmente habló con claridad. «No es que no puedas irte», dijo lentamente. «Es que aún no es tu hora de partir». Confundido y asustado, me senté en el mostrador, observando cómo el tiempo parecía fluir de manera diferente dentro de esa gasolinera. Horas pasaban en lo que parecían minutos, y minutos se alargaban como horas. Con cada ciclo, la realidad a mi alrededor parecía desgastarse aún más, como las viejas fotografías de un álbum abandonado. Finalmente, cuando el reloj comenzó a moverse de nuevo, el amanecer se filtraba por las ventanas sucias. Los empleados desaparecieron con la primera luz, dejándome solo y libre para irme. Al salir del estacionamiento, no pude evitar mirar hacia atrás. La gasolinera se desvanecía como si se la tragase la tierra, dejando solo la carretera vacía y el eco de un reloj que finalmente marcaba la hora correcta. Desde entonces, evito esa ruta bajo la luna nueva y guardo mi historia como un recordatorio de que,
En algunas carreteras de Sonora, el tiempo tiene sus propios planes. Voces en la frecuencia. El aguacero no mostraba signos de ceder y con cada kilómetro que pasaba, la carretera cerca de Veracruz parecía transformarse en un río más que en una ruta de asfalto. Necesitaba un respiro, no solo de la tensión de mantener el camión en el camino, sino también para despejar mi cabeza y estirar las piernas. Afortunadamente, a lo lejos, las luces de una gasolinera surgieron como un faro en medio de la tormenta. Después de aparcar bajo el techo parcialmente protegido de la lluvia, me dirigí rápidamente al pequeño establecimiento. Usé el baño, compré un café caliente y un par de galletas para llevar. La normalidad de estos actos, la rutina de la parada, me reconfortaba, al menos temporalmente. De regreso al camión, el sonido de la lluvia golpeando el metal era ensordecedor, pero aún así, sobre este estruendo, noté algo peculiar. La radio de mi cabina estaba encendida. Al subirme al camión, el volumen de una estática espesa llenaba el espacio, cortada ocasionalmente por lo que parecían ser voces distorsionadas. Me incliné hacia adelante, intentando discernir lo que decían, ajustando los botones en un intento vano de mejorar la recepción. Las voces, entrecortadas y fantasmales, hablaban de accidentes. Cuidado en el kilómetro 31, desvío peligroso a la derecha, frenos fallarán. Cada advertencia era más específica y terrorífica que la anterior. Traté de racionalizarlo como una broma en mal estado de algún locutor nocturno, pero algo en el tono de esas voces me helaba la sangre. A regañadientes encendí el motor, decidido a alejarme de esa gasolinera y de esa frecuencia maldita. No había recorrido ni 5 kilómetros cuando las primeras señales de advertencia comenzaron a materializarse, justo como las voces habían predicho. Primero, un cartel anunciando el kilómetro 31 apareció a la vista, seguido de luces de emergencia y el destello de las luces de un coche patrulla, indicando un accidente reciente en la carretera. Mi corazón se aceleró. ¿Coincidencia? Intenté convencerme. No obstante, la duda sembrada por las voces de la radio me hacía conducir con extrema precaución. Cuando una nueva voz anunció desvío peligroso a la derecha, giré instintivamente el volante para evitar lo que mi mente empezaba a aceptar como una premonición verídica. Justo entonces, un enorme árbol caído apareció en la carretera, justo en la dirección que habría tomado de no ser por la advertencia. El miedo me envolvió completamente. Las voces seguían anunciando desgracias que se cumplían una tras otra. Cada kilómetro recorrido me sumergía más en un estado de terror y paranoia. ¿Eran estas advertencias una ayuda o una maldición? ¿Quién o qué las enviaba? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad atrapado en este ciclo de advertencias cumplidas, las voces en la radio anunciaron fin del camino para nosotros. La estática cesó abruptamente, dejando solo el sonido de la lluvia golpeando implacablemente contra el parabrisas. Continué mi camino en un silencio sepulcral, preguntándome sobre la naturaleza de esas voces. ¿Eran guardianes espectrales, destinados a advertir a los viajeros solitarios como yo, o algo más siniestro, disfrutando del miedo que sembraban? Desde esa noche, cada vez que paso cerca de una radio, no puedo evitar escuchar atentamente, medio esperando, medio temiendo, que esas voces en la frecuencia vuelvan a hablar, guiándome o quizás llevándome hacia mi propio final en la carretera. Conducir de noche tiene su encanto. Las carreteras vacías, el aire fresco entrando por la ventana y la radio reproduciendo alguna vieja canción de rock. Mi nombre es José Luis y soy trailero. Llevo 20 años recorriendo las carreteras de México y pocas cosas me sorprenden ya. O al menos, eso pensaba hasta aquella noche. Era una ruta habitual, de Monterrey a Guadalajara.
Había atravesado la Sierra Madre y me encontraba en un tramo solitario de la carretera. Fue entonces cuando lo vi, un destello verde en la cuneta. Detuve el camión, impulsado por la curiosidad, y bajé a investigar. Allí, entre la maleza, encontré un amuleto de jade en forma de jaguar. Parecía antiguo, tallado con una precisión que solo los artesanos de antaño podían lograr. Al levantarlo, sentí una extraña vibración, como si el amuleto tuviera vida propia. Me lo guardé en el bolsillo, sin darle demasiada importancia. Después de todo, no era más que un trozo de piedra bonita, ¿no? Esa noche, aparqué el camión en una estación de servicio y me preparé para dormir en la cabina. Pero el sueño no fue reparador. Soñé con un hombre, un trailero como yo, atrapado en su camión que ardía en llamas. Sus gritos de desesperación eran aterradores, pero lo peor fue cuando, en medio de las llamas, sus ojos se encontraron con los míos. Desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Intenté calmarme pensando que solo había sido una pesadilla, pero algo en el amuleto, que ahora colgaba de mi cuello, me decía que no era solo un sueño. A medida que continuaba mi viaje, los sueños se volvieron más intensos. Cada noche veía al mismo hombre, atrapado, sufriendo. Empecé a investigar. Había algo familiar en él, algo que resonaba en mi memoria. Fue en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara, donde encontré una pista. En una vieja cantina conocí a un anciano que, tras ver el amuleto, me contó la historia de un trailero llamado Ricardo. Había muerto en un accidente de camión hace 50 años, en esa misma carretera. El anciano me mostró una foto de Ricardo y mi sangre se heló. Era el hombre de mis sueños. La historia de Ricardo era trágica. Murió atrapado en su camión en llamas, incapaz de escapar. Según la leyenda, su espíritu quedó atrapado en el amuleto de jade que llevaba consigo. Cualquiera que lo encontrara estaría condenado a vivir su misma agonía, noche tras noche, hasta que encontrara una forma de liberar su alma. No podía seguir así. Necesitaba una solución y rápido. Los sueños estaban afectando mi vida. No podía concentrarme en la carretera y empezaba a temer quedarme dormido. Decidí seguir los pasos de Ricardo. Volví al lugar donde lo había encontrado, con la esperanza de que algo allí me diera una pista de cómo liberarlo. Fue entonces cuando vi el camión accidentado. No entendía cómo no lo había visto antes. Estaba ahí, medio enterrado entre la maleza, oxidado y cubierto de vegetación. Dentro del camión encontré más objetos personales de Ricardo y en el tablero un diario. Sus últimas entradas describían un amuleto de jade y cómo, tras encontrarlo, había empezado a tener sueños extraños. En sus últimas palabras suplicaba por una forma de liberar su alma. Seguí las indicaciones del diario y viajé a una antigua ruina azteca donde el amuleto había sido creado. Allí, un chamán me habló del ritual necesario para liberar el espíritu atrapado. Debía devolver el amuleto al lugar donde había sido creado, un antiguo altar en lo profundo de la selva. El viaje fue arduo, lleno de peligros y obstáculos, como si la selva misma intentara detenerme. Pero finalmente llegué al altar. Coloqué el amuleto en el centro, recité las palabras del ritual y esperé. El aire se volvió denso y la selva pareció cobrar vida. Sentí una presencia a mi lado y al girar vi a Ricardo. Ya no parecía atormentado. Asintió con una sonrisa triste y poco a poco su figura se desvaneció, llevándose consigo la maldición. Volví a la carretera sintiéndome más ligero, como si una carga enorme hubiera sido levantada de mis hombros. Los sueños cesaron y el amuleto, ahora sin vida, quedó como un simple recuerdo de una experiencia que nunca olvidaré. Continué con mi vida de tráilero, sabiendo que había hecho lo correcto, y cada vez que paso por aquella carretera,
Pienso en Ricardo y en cómo, de alguna manera, nuestros destinos se entrelazaron por un breve pero intenso momento. Tras dejar el amuleto en el altar, creí que mi vida volvería a la normalidad. Durante las primeras semanas, todo parecía mejorar. Dormía tranquilo y las pesadillas desaparecieron. Sin embargo, una noche, mientras conducía por una carretera solitaria cerca de Puebla, comencé a sentir una extraña presencia. Era como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Intenté ignorarlo, concentrándome en la música y en la carretera, pero el sentimiento persistía. De repente, los faros iluminaron una figura en medio del camino. Frené bruscamente, el camión derrapando en la carretera desierta. Al detenerme y salir para ver qué era, no encontré nada. El camino estaba vacío, pero mi corazón latía con fuerza y mi mente se llenaba de recuerdos de Ricardo. A la mañana siguiente, en una parada de descanso, noté algo peculiar en el tablero del camión. Allí, donde antes había dejado una figura del santo patrono de los conductores, ahora estaba el amuleto de jade en forma de jaguar. Era imposible. Lo había dejado en el altar, pero aquí estaba, brillando con esa inquietante luz verde. Desesperado, decidí buscar ayuda. Volví al pueblo donde había conocido al anciano, esperando que tuviera respuestas. El anciano, al ver el amuleto de nuevo, palideció. El espíritu no ha sido liberado completamente, dijo con voz temblorosa. Algo más fuerte lo mantiene atado a este mundo. El anciano me llevó a su casa, donde comenzó a revisar antiguos textos y pergaminos. Descubrimos que el amuleto no solo estaba conectado con Ricardo, sino que era un vínculo con una entidad más antigua y poderosa, el espíritu de un jaguar guerrero, un antiguo protector que había sido corrompido y que ahora buscaba un anfitrión para volver al mundo de los vivos. La solución no era solo devolver el amuleto al altar, sino realizar un segundo ritual para purificar el espíritu del jaguar. Para ello, necesitábamos una serie de objetos sagrados que estaban dispersos en varias partes de México. Mi búsqueda me llevó a lugares remotos y peligrosos. Primero, a una cueva en la sierra de Oaxaca, donde encontré un cristal de obsidiana usado en ceremonias antiguas. Luego, a un templo en ruinas en la selva de Chiapas, donde recuperé una pluma dorada de quetzal. Cada objeto tenía su propio guardián y desafío, pero sabía que debía continuar. Durante estos viajes, las visiones y los encuentros con el espíritu del jaguar se intensificaron. En varias ocasiones, apenas escapé con vida de accidentes y ataques de animales que parecían estar controlados por el espíritu. Finalmente, reuní todos los objetos sagrados y volví al altar en la selva. El anciano me acompañó para realizar el ritual. Mientras recitábamos las palabras antiguas, el aire se volvió eléctrico y el amuleto comenzó a brillar con una luz cegadora. De la luz emergió una figura, un jaguar imponente, sus ojos brillando con una sabiduría ancestral. Sentí una presencia cálida, diferente de las anteriores, y supe que el verdadero espíritu del jaguar estaba allí, luchando contra la corrupción que lo había atrapado. En medio del ritual, el espíritu corrupto se materializó, intentando detenernos. Lo enfrenté con el valor de un guerrero, utilizando los objetos sagrados para protegerme y purificar el jaguar. Fue una batalla intensa, tanto física como espiritual. Sentí la energía del jaguar fluyendo a través de mí, dándome fuerza. Con un último esfuerzo, logré desterrar el espíritu corrupto, y el altar se llenó de una luz purificadora. Sentí un calor abrumador y una paz profunda. Cuando la luz se disipó, el espíritu del jaguar estaba allí, imponente pero sereno. Asintió hacia mí, como agradeciéndome, y luego desapareció, dejando solo el amuleto en su forma inerte. Volví a la carretera, exhausto pero aliviado. El amuleto, ahora sin su brillo ominoso, era una simple piedra de jade. Lo guardé como un recordatorio de la batalla y la promesa cumplida.
Las visiones cesaron y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre de la opresión del pasado. Sin embargo, mi historia no terminó ahí. En mi siguiente viaje pasé por un pequeño pueblo y vi a una mujer mayor vendiendo amuletos y objetos artesanales en la plaza del mercado. Entre sus artículos vi varios amuletos de jade, todos con formas distintas. Me acerqué y le mostré el amuleto del jaguar. Ella me miró con ojos llenos de sabiduría y dijo: «Has enfrentado la oscuridad y has salido victorioso. Este amuleto es ahora un símbolo de protección. Guárdalo siempre contigo». A medida que pasaban los meses, mi vida comenzó a estabilizarse. Volví a mis rutas habituales, disfrutando de las pequeñas cosas que había descuidado durante la tormenta, que fue el amuleto del jaguar. El miedo y la ansiedad se desvanecieron, reemplazados por una nueva determinación y aprecio por la vida. Una noche, mientras conducía por una carretera solitaria, escuché en la radio una historia sobre un camionero desaparecido hace muchos años. Su nombre era Ricardo. Al escuchar su nombre, una sensación de tranquilidad me invadió. Sabía que, de alguna manera, había contribuido a su descanso final. Mi historia se convirtió en una leyenda entre los camioneros. Algunos la contaban con detalles exagerados, otros con escepticismo. Pero para mí era una realidad que nunca olvidaría. El amuleto del jaguar, ahora colgado en el espejo retrovisor de mi camión, servía como un recordatorio constante de mi encuentro con lo sobrenatural y de la fuerza que llevamos dentro para enfrentar nuestros miedos. Un día, un joven camionero se acercó a mí en una parada de descanso. «He oído la historia del amuleto del jaguar», dijo con curiosidad en sus ojos. Le sonreí y le conté mi versión, dejando fuera los detalles más oscuros. «Lo que importa», le dije, «es que siempre hay luz, incluso en los momentos más oscuros. Solo necesitas tener el coraje para buscarla». La carretera sigue llamándome, y con el amuleto a mi lado, sé que estoy preparado para cualquier cosa que venga. Mi vida de tráilero continúa, pero ahora, con una nueva apreciación por el misterio y el poder de las antiguas leyendas que cruzan nuestros caminos. La planchada. Mi nombre es Raúl y soy camionero desde hace 20 años. He visto y escuchado muchas cosas en la carretera, pero nunca pensé que una de esas historias de terror pudiera convertirse en mi propia realidad. Lo que voy a contarles sucedió hace 3 meses en un parador solitario en el estado de Sonora, y todavía no puedo sacarme de la cabeza esa noche. Había salido de Hermosillo con una carga de productos electrónicos rumbo a Tijuana. Era un viaje largo y exigente, así que había planeado hacer varias paradas para descansar. La primera parte del trayecto fue tranquila, con un cielo despejado y poco tráfico. Sin embargo, cuando el sol empezó a ponerse, la atmósfera comenzó a cambiar. Un aire pesado y una sensación de inquietud me acompañaban, pero pensé que era solo el cansancio. Decidí detenerme en un parador que conocía de viajes anteriores. Era un lugar modesto, con una pequeña tienda, unos baños y un par de máquinas expendedoras. Llegué alrededor de las 10 de la noche y el lugar estaba desierto. Aparqué mi camión y bajé para estirar las piernas. El silencio era abrumador, solo roto por el lejano ruido de los insectos nocturnos. Después de un rato, me di cuenta de que necesitaba un poco de descanso antes de continuar. Me dirigí a la parte trasera del parador, donde había una pequeña área de descanso con bancos de madera. Me senté y cerré los ojos, intentando relajarme. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una figura blanca apareció a la distancia, moviéndose lentamente hacia mí. Al principio, pensé que era otra persona que, como yo, había decidido descansar un poco. Pero a medida que se acercaba, me di cuenta de que llevaba un uniforme de enfermera anticuado, de esos que se usaban en la década de los 50.
Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían vacíos, como si no tuvieran vida. Me levanté de un salto, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La enfermera, que ahora estaba a unos pocos metros de mí, extendió una mano en un gesto que parecía suplicar ayuda. Intenté hablarle, preguntarle qué necesitaba, pero las palabras no salían de mi boca. El miedo me había paralizado. De repente, la figura desapareció. Miré alrededor, intentando entender qué había pasado, pero no había rastro de ella. Convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, decidí regresar al camión y dormir un poco. Cerré la puerta con seguro, aunque algo en mi interior me decía que eso no bastaría. Me acomodé en el asiento y poco a poco el sueño comenzó a vencerme. No sé cuánto tiempo había pasado cuando me desperté abruptamente. El ambiente dentro del camión estaba helado y una neblina ligera cubría los cristales. Intenté encender la calefacción, pero no respondía. Fue entonces cuando la vi de nuevo. Estaba sentada en el asiento del copiloto mirándome fijamente. Su rostro estaba más claro ahora y pude ver las cicatrices que cubrían su piel como quemaduras antiguas. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Sentí un peso en el pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. La enfermera levantó una mano y la colocó sobre la mía. Su toque era frío como el hielo. «Por favor, ayúdame», susurró. Su voz era suave, pero llena de desesperación. Finalmente, recuperé la movilidad y grité, mi voz resonando en el pequeño espacio del camión. La figura desapareció de nuevo y el frío comenzó a disiparse lentamente. Sabía que no podría seguir allí. Encendí el motor y salí del parador a toda prisa, conduciendo sin rumbo fijo, solo queriendo alejarme lo más posible de ese lugar. Llegué a una estación de servicio más grande, iluminada y con gente alrededor. Aparqué y me dirigí al mostrador, donde el encargado me miró con curiosidad. Debía parecer un loco, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Le conté lo sucedido y, para mi sorpresa, él no se rió ni me tomó por loco. «¿Has visto a la planchada?», dijo en voz baja. «Es una enfermera que murió trágicamente hace muchos años. Se dice que vaga por los caminos, apareciéndose a los conductores para pedir ayuda. Nadie sabe exactamente qué quiere, pero todos los que la han visto han quedado marcados por la experiencia». Pasé el resto de la noche en la estación, rodeado de gente y luz, pero no pude dormir. La imagen de la planchada seguía grabada en mi mente. Desde entonces, evito conducir de noche y siempre trato de mantenerme en zonas concurridas. El hombre sin cabeza. Soy Juan, un camionero con más de 15 años de experiencia recorriendo las carreteras de México. He visto de todo en la carretera: accidentes, animales salvajes y fenómenos climáticos extremos, pero nada me había preparado para la experiencia que tuve en la Ruta 57, un tramo conocido por sus leyendas y misterios. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando me encontré en ese solitario tramo de la carretera. La noche era oscura, sin luna ni estrellas, y una niebla espesa se había levantado, reduciendo mi visibilidad a pocos metros delante del camión. Mi única compañía era la radio, que emitía un programa nocturno de música ranchera, aunque las interferencias hacían que sonara más como un murmullo distante. Estaba cansado, pero me faltaban solo unas horas para llegar a mi destino en San Luis Potosí. Decidí seguir adelante, confiando en mi experiencia y en el café que había bebido en el último parador. La niebla se hacía más densa y el camino más sinuoso. Mis faros parecían apenas penetrar la oscuridad. De repente, vi una figura en medio de la carretera. Frené bruscamente, el chirrido de los frenos resonando en la noche. La figura parecía un hombre, pero había algo terriblemente mal. No tenía cabeza. Mi corazón latía con fuerza
y el sudor frío comenzaba a cubrir mi frente. Esta cosa extraña avanzaba hacia mí, moviéndose de manera antinatural como si flotara sobre el pavimento. Quise retroceder, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía poner el camión en marcha atrás. Entonces, el hombre sin cabeza levantó una mano, señalando hacia el bosque que bordeaba la carretera. Algo en mi interior me dijo que debía seguir sus instrucciones, aunque cada fibra de mi ser gritaba que huyera. Giré el volante y maniobré el camión hacia una pequeña entrada que conducía al bosque. La figura me siguió a corta distancia, siempre señalando, guiándome. Entré en un sendero estrecho y oscuro. Los árboles parecían cerrarse sobre mí y las ramas arañaban los laterales del camión. El camino se hacía cada vez más angosto y pronto me vi obligado a detenerme. El espectro se desvaneció en la niebla delante de mí. Apagué el motor y me quedé en silencio, tratando de controlar mi respiración. De repente, escuché un murmullo, como si cientos de voces susurraran a la vez. Salí del camión con una linterna en mano, moviéndome con cautela hacia el lugar donde el espectro había desaparecido. Las voces se hicieron más claras y más angustiosas. Parecían gritos de auxilio. Avancé unos metros más hasta que vi un claro en el bosque. En el centro, un grupo de personas estaba reunido, todos ellos con expresiones de dolor y desesperación. Al acercarme, me di cuenta de que ninguno de ellos tenía cabeza. El terror me paralizó. No podía moverme ni gritar. De repente, una mano fría tocó mi hombro. Me giré lentamente y vi al hombre sin cabeza, ahora más cerca que nunca. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Él levantó su brazo nuevamente, esta vez señalando hacia el suelo a mis pies. Miré hacia abajo y vi algo que me heló la sangre. Una fosa común con cadáveres en diversos estados de descomposición. Algunos de ellos todavía llevaban ropa de camioneros. Entendí en ese momento que aquellos eran conductores como yo, atraídos y asesinados por esta entidad maligna. La figura se inclinó hacia mí y aunque no tenía cabeza, sentí una presión en mi mente, como si tratara de comunicarse telepáticamente. Me invadió un dolor insoportable en la cabeza, como si fuera a estallar. Grité con todas mis fuerzas, el sonido resonando en el claro, y entonces todo se desvaneció en la oscuridad. Desperté al amanecer, tendido al lado de mi camión. La niebla había desaparecido y el bosque estaba tranquilo. No había señales del espectro ni de los cuerpos. Me levanté tambaleante y subí al camión. Conduje de regreso a la carretera principal, el miedo todavía latiendo en mi pecho. Nunca volví a tomar la ruta 57 de noche, y aunque conté mi historia a otros conductores, pocos me creyeron. Pero yo sé lo que vi y sentí. Cada vez que paso cerca de esa área, un escalofrío recorre mi espalda recordándome que el hombre sin cabeza sigue ahí, esperando a su próxima víctima. Los nahuales. Soy Diego, un camionero con más de 10 años recorriendo las carreteras de México. Mi ruta favorita siempre ha sido la que atraviesa las montañas de Oaxaca. Las vistas son impresionantes y, a pesar de los caminos sinuosos y desafiantes, siempre he disfrutado de la tranquilidad y la belleza del paisaje. Pero una noche, todo cambió. Era finales de noviembre, una época en la que la neblina cubre las montañas y el aire se vuelve frío y denso. Salí de Oaxaca alrededor de las 6 de la tarde con destino a Veracruz, cargando productos agrícolas. El viaje iba bien, pero a medida que avanzaba, la niebla se volvía más espesa. Decidí detenerme en un pequeño parador que conocía bien, un lugar que me había servido de refugio en numerosas ocasiones. Aparqué el camión y bajé para estirar las piernas. El parador estaba vacío, excepto por el encargado, un hombre mayor con rostro serio y ojos cansados. Pedí un café y me senté en una de las mesas de la terraza, intentando relajarme antes de continuar mi viaje.
El silencio era abrumador, solo roto por el ocasional crujido de las ramas y el ulular de un búho en la distancia. El viejo encargado se me acercó y después de intercambiar unas palabras, me advirtió sobre los nahuales. Según él, esa región estaba plagada de estas entidades, seres que podían transformarse en animales y que acechaban a los viajeros solitarios. Aunque había escuchado historias sobre los nahuales desde niño, nunca les di mucha importancia. Pero esa noche, las palabras del hombre parecían más una advertencia que una simple leyenda. Reanudé mi viaje, pero el ambiente se había vuelto opresivo. La carretera, envuelta en niebla, parecía un túnel interminable. Mis faros apenas penetraban la oscuridad y el camino serpenteaba peligrosamente a través de las montañas. De repente, algo cruzó frente al camión. Frené bruscamente, el corazón latiéndome con fuerza. Miré hacia el punto donde había visto la sombra, pero no había nada. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, así que seguí adelante. Unos kilómetros más adelante, vi un par de ojos brillando en la oscuridad, justo al borde de la carretera. Parecían los ojos de un animal, pero eran demasiado grandes y estaban demasiado altos para pertenecer a cualquier criatura que conociera. Aceleré, queriendo dejar atrás esa sensación de que algo me acechaba, pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a ver algo. Esta vez, una figura humanoide cruzó la carretera y se detuvo en el arcén. Parecía un hombre, pero había algo extraño en su postura, en la forma en que se movía. Sus ojos brillaban en la oscuridad y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Aceleré de nuevo. El miedo empezaba a apoderarse de mí. Finalmente llegué a una curva pronunciada y al girar, el motor del camión se apagó. Traté de arrancarlo de nuevo, pero no respondía. Salí del camión para revisar el motor, aunque la niebla y la oscuridad hacían difícil ver algo. Mientras estaba bajo el capó, escuché ruidos provenientes del bosque. Pasos suaves, casi imperceptibles, pero que se acercaban cada vez más. Miré a mi alrededor, tratando de localizar la fuente del ruido, y entonces lo vi. Un enorme lobo, más grande de lo que cualquier lobo debería ser, estaba parado en el borde del bosque, observándome con esos ojos brillantes. Pero había algo aún más perturbador. Su mirada era humana. Sentí que algo no estaba bien, que ese no era un animal normal. Retrocedí lentamente hacia el camión, pero el lobo empezó a transformarse. Su cuerpo se contorsionó y cambió, sus extremidades se alargaron y su rostro adoptó rasgos humanos. En cuestión de segundos, frente a mí estaba un hombre vestido con ropas desgarradas y con una expresión malévola en el rostro. Era un nahual, de eso no había duda. Intenté correr, pero sentí un golpe en la cabeza y caí al suelo. La figura se acercó y con una voz gutural me dijo: «Este es nuestro territorio, no deberías haber venido». Antes de que pudiera reaccionar, el mundo se volvió negro. Desperté al amanecer, tendido en el suelo al lado de mi camión. La niebla se había disipado y el motor del camión funcionaba como si nada hubiera pasado. Pero sabía que lo que había vivido no era un sueño. Las marcas en mi cuerpo y el miedo latente en mi corazón eran prueba suficiente. Desde esa noche, evito las rutas rurales y las montañas. Los nahuales, esos seres antiguos y misteriosos, me enseñaron a respetar las leyendas y los terrores que habitan en la oscuridad. Y cada vez que veo un par de ojos brillando en la noche, no puedo evitar sentir que todavía me están observando, esperando el momento adecuado para volver a cazar. El niño en la carretera, mi nombre es Javier, y soy camionero desde hace 15 años. He recorrido casi todas las carreteras de México, llevando mercancías de un extremo a otro del país. Las noches solitarias en la carretera no son algo que me asuste fácilmente, pero hubo una experiencia que me dejó marcado para siempre.
Era una noche fría de diciembre y estaba transportando un cargamento de electrodomésticos desde la Ciudad de México hasta Monterrey. Salí al anochecer para evitar el tráfico, sabiendo que las horas de oscuridad me permitirían hacer un mejor tiempo. Todo iba bien hasta que entré en un tramo aislado de la carretera en San Luis Potosí, una sección que había oído que estaba plagada de leyendas y misterios. La noche era cerrada, sin luna ni estrellas, y la carretera estaba desierta. Mis faros eran la única fuente de luz en el interminable asfalto negro. Alrededor de la 1 de la madrugada comencé a sentir una extraña inquietud, una sensación de que no estaba solo. Pensé que el cansancio me estaba afectando, así que decidí mantener la radio encendida para distraerme, pero solo lograba captar estática. De repente, vi algo a lo lejos en medio de la carretera. Reduje la velocidad pensando que podría ser un animal, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era un niño. Estaba parado en la línea divisoria, con ropa ligera, inapropiada para el frío que hacía. El niño parecía tener unos 8 o 9 años y, al verme, comenzó a agitar los brazos pidiendo ayuda desesperadamente. Frené el camión y me bajé, sintiendo una mezcla de preocupación y temor. No entendía cómo un niño podía estar solo en medio de la nada a esa hora. ¿Estás bien?, le pregunté mientras me acercaba. El niño tenía el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. «Por favor, ayúdame», dijo con una voz temblorosa. «Mi mamá está herida, está allá en el bosque». Miré hacia donde señalaba, pero todo lo que vi fue la oscuridad. Dudé por un momento, pero no podía dejar solo a ese niño. Le dije que lo seguiría, y él comenzó a caminar hacia la arboleda al lado de la carretera. El aire estaba helado y la niebla comenzaba a levantarse, creando una atmósfera irreal y espeluznante. Caminamos durante unos minutos en silencio, solo el sonido de nuestros pasos rompiendo la quietud de la noche. «¿Dónde está tu mamá?», pregunté de nuevo, empezando a sentirme más y más incómodo. El niño no respondió, solo siguió avanzando. Finalmente llegamos a un claro. No había nadie allí. Giré para preguntar al niño qué estaba pasando, pero ya no estaba. Miré a mi alrededor frenéticamente, pero no había rastro de él. El miedo comenzó a apoderarse de mí. ¿Cómo podía haber desaparecido así? Intenté regresar a la carretera, pero me sentía desorientado. Cada paso parecía llevarme más adentro del bosque. La niebla se hacía más densa y los árboles parecían cerrarse sobre mí. Escuché un susurro, como una brisa que traía voces lejanas. «Javier, Javier». Mi corazón latía desbocado. Las voces se hicieron más claras y parecían provenir de todas direcciones. Empezaron a sonar como el llanto de un niño, pero distorsionado, inhumano. «Ayúdame, por favor, ayúdame», repetían. Finalmente, vi una luz entre los árboles. Corrí hacia ella, con la esperanza de encontrar el camino de regreso. Llegué a un pequeño claro iluminado por la luna, y allí, en el centro, estaba el niño. Pero algo en él había cambiado. Su rostro ya no mostraba miedo, sino una expresión malévola. «Te dije que no debías venir», dijo con una voz que resonaba como un eco profundo. Sus ojos, ahora negros como la noche, me miraban fijamente. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. El niño levantó una mano y sentí un frío glacial atravesar mi cuerpo. «Este es nuestro lugar», dijo. «No debías venir». Cerré los ojos esperando lo peor, pero cuando los abrí nuevamente, estaba de regreso en mi camión, aparcado en el mismo lugar donde había visto al niño por primera vez. El motor estaba apagado y el entorno silencioso. Miré el reloj. Habían pasado solo unos minutos desde que me había detenido. Con manos temblorosas, encendí el motor y aceleré, dejando atrás ese tramo de carretera lo más rápido que pude. Llegué a Monterrey al amanecer, aún sacudido por la experiencia. Conté lo sucedido a algunos colegas, pero pocos me creyeron.
Los que sí lo hicieron me hablaron de la leyenda del niño en la carretera, un espíritu que atrae a los viajeros a su trampa mortal. Desde esa noche, evito conducir por zonas rurales y solitarias de noche. La carretera puede ser un lugar solitario y peligroso, y a veces los fantasmas del pasado encuentran la manera de hacerse presentes en nuestra realidad. Cada vez que paso por ese tramo de la carretera en San Luis Potosí, no puedo evitar sentir un escalofrío. El recuerdo del niño en la carretera sigue conmigo, una advertencia de que hay cosas en la oscuridad que no podemos entender y que es mejor no desafiar. La leyenda del trailero fantasma. En las carreteras solitarias de México, especialmente en la región de la Sierra Madre Occidental, se cuenta una historia que ha aterrorizado a los camioneros durante décadas. Es la leyenda del trailero fantasma. Hace muchos años, en un pequeño pueblo de Durango, vivía un hombre llamado Juan, conocido entre los suyos como El Chato. Juan era un trailero veterano, un hombre robusto y valiente, conocido por su destreza al volante y su voluntad inquebrantable para recorrer las rutas más peligrosas del país. Una noche, Juan recibió una carga urgente que debía ser entregada en un pequeño pueblo de Sinaloa. La ruta era complicada y traicionera, pasando por estrechos caminos de montaña, curvas pronunciadas y precipicios vertiginosos. Sin embargo, Juan no dudó en aceptar el trabajo. Confiaba en su habilidad y experiencia. Al caer la noche, Juan comenzó su viaje. Las luces de su camión cortaban la oscuridad de la carretera solitaria. Todo transcurría con normalidad hasta que, en una curva cerrada, vio a una mujer de pie al borde del camino. La figura vestía un largo vestido blanco y su cabello negro caía sobre su rostro. Intrigado y conmovido por la presencia de la mujer en un lugar tan inhóspito, Juan detuvo su camión y bajó para ofrecer ayuda. La mujer levantó la mirada, revelando un rostro pálido y unos ojos vacíos y tristes. Sin decir palabras, señaló hacia adelante, indicando que necesitaba un aventón. Juan, siempre dispuesto a ayudar, abrió la puerta del copiloto y la invitó a subir. Durante varios kilómetros, la mujer permaneció en silencio, mirando fijamente hacia adelante. A pesar de la extraña presencia, Juan trató de iniciar una conversación, pero la mujer no respondía. La temperatura dentro del camión comenzó a descender drásticamente, llenando el ambiente de una sensación gélida y opresiva. De repente, la mujer rompió el silencio. Con una voz suave y etérea, dijo: «Tienes que tener cuidado, chato. Esta carretera no es segura. Muchos han perecido aquí». Juan, sorprendido, le preguntó cómo sabía su nombre, pero la mujer no respondió. Unos kilómetros más adelante, en una de las curvas más peligrosas de la carretera, la mujer señaló hacia un punto oscuro del camino y dijo: «Ahí es donde ocurrió». Juan miró hacia el lugar indicado y vio, para su horror, los restos destrozados de un camión, oxidado y abandonado. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se acercaba para ver mejor. En ese momento, la mujer desapareció, dejando tras de sí un frío espectral. Asustado y confundido, Juan decidió continuar su camino, acelerando para alejarse de aquella visión perturbadora. Sin embargo, no pudo evitar mirar por el retrovisor, esperando ver algún rastro de la misteriosa pasajera, pero solo encontró la oscuridad de la noche. Llegó a su destino horas después, entregando la carga sin mencionar el encuentro sobrenatural. Durante los días siguientes, Juan trató de olvidar la experiencia, pero no pudo dejar de pensar en la advertencia de la mujer. Una semana después, Juan recibió otra carga que lo llevaría por la misma carretera. A pesar del miedo que sentía, decidió enfrentarse a sus temores. Mientras conducía, no pudo evitar recordar cada detalle de su encuentro anterior. Justo antes de llegar a la curva donde vio el camión destrozado, sintió una presencia en la cabina.
Miró de reojo y vio a la mujer nuevamente sentada a su lado, su rostro triste y pálido. Antes de que Juan pudiera reaccionar, la mujer susurró: «Es aquí donde ocurrió mi accidente. Ten cuidado, chato». De repente, un destello de luz cegadora lo deslumbró. Cuando recobró la visión, se dio cuenta de que había evitado por poco un abismo mortal. Aterrorizado, detuvo el camión y salió corriendo, dejando la carga atrás. Días después, Juan regresó a su pueblo y contó su historia a otros camioneros y a los habitantes locales. Los ancianos del lugar, con rostros graves, le explicaron que la mujer que vio era el espíritu de una trailera llamada María, que murió en un accidente trágico en esa misma carretera hace muchos años. Desde entonces, su fantasma advertía a los conductores del peligro que representaba esa ruta. La leyenda de María, la tráilera fantasma, se extendió rápidamente entre los camioneros. Muchos afirmaban haber visto a la mujer de blanco y escuchado sus advertencias. Algunos sobrevivieron gracias a ella, mientras que otros, que ignoraron las señales, encontraron un final trágico en las profundidades de la sierra. Juan nunca volvió a tomar esa carretera. La experiencia lo marcó profundamente y decidió compartir su historia para advertir a otros. Con el tiempo, la leyenda del trailero fantasma se convirtió en una historia de advertencia para todos los que recorrían las peligrosas rutas de la Sierra Madre Occidental. A pesar de los años, la figura de la mujer de blanco sigue apareciendo en noches oscuras, protegiendo a los camioneros de un destino fatal. Aquellos que la han visto saben que deben respetar su advertencia, pues en las curvas traicioneras de la sierra, la muerte siempre acecha, y el espíritu de María vela por aquellos que transitan por el camino que la llevó a su fin. Así, la leyenda del trailero fantasma continúa viva, recordando a todos que en las carreteras de México, los espíritus de los que perecieron pueden regresar para salvar a los vivos, si estos están dispuestos a escuchar. La leyenda de la curva del diablo. En el corazón de México, entre montañas y selvas, corre una carretera que ha sido testigo de incontables historias. Sin embargo, ninguna es tan aterradora como la de la Curva del Diablo, un lugar que ha cobrado la vida de numerosos tráileros a lo largo de los años. Esta es la historia de Manuel, un tráilero experimentado y su encuentro con lo inexplicable. Manuel era conocido por su habilidad al volante y su valentía. Había recorrido las carreteras más peligrosas del país y nada parecía asustarlo. Una noche, recibió una llamada urgente de su jefe. Debía transportar una carga de productos electrónicos desde la Ciudad de México hasta Villahermosa, pasando por un tramo infame de la carretera que cruzaba la Sierra Madre del Sur, conocido como la Curva del Diablo. Sus compañeros camioneros le advirtieron sobre los peligros de esa ruta, pero Manuel, con su típico desdén por las supersticiones, simplemente se rió. «Son solo historias para asustar a los novatos», dijo, y partió en su viaje con una sonrisa confiada. La noche era oscura y tormentosa cuando Manuel llegó a la carretera de la sierra. La lluvia caía en cortinas, haciendo que el camino serpenteante y estrecho se volviera aún más peligroso. Mientras avanzaba lentamente, notó una figura de pie al borde del camino. Era una mujer, empapada, con un vestido blanco que se pegaba a su piel. Manuel, a pesar de su incredulidad ante las historias, no podía dejar a alguien en esa tormenta. Detuvo su camión y la invitó a subir. La mujer, sin decir una palabra, se acomodó en el asiento del copiloto. Sus ojos, oscuros y vacíos, miraban fijamente hacia adelante. Manuel intentó iniciar una conversación, pero la mujer permanecía en silencio. La temperatura dentro del camión descendió drásticamente, llenando el ambiente con una sensación gélida. Algo en su presencia hacía que Manuel se sintiera incómodo, pero decidió continuar su viaje. A medida que avanzaban,
la carretera se volvía cada vez más peligrosa. Las curvas eran más cerradas y el precipicio al borde del camino parecía más profundo. Manuel había escuchado historias de camioneros que habían perecido en ese lugar, pero siempre había pensado que eran exageraciones. De repente, la mujer habló. Su voz era suave y etérea, como un susurro. «Ten cuidado en la próxima curva. Muchos han muerto aquí». Manuel, sorprendido por el tono de advertencia, miró a la mujer. Sus ojos, ahora llenos de una tristeza infinita, lo miraban fijamente. Antes de que pudiera responder, vio las luces traseras de otro camión que había perdido el control más adelante. En un intento desesperado por evitar una colisión, giró bruscamente el volante, logrando apenas mantenerse en el camino. Cuando miró hacia el asiento del copiloto, la mujer había desaparecido. Manuel estaba atónito. Se detuvo unos metros más adelante, su corazón latiendo con fuerza. Recordó las historias de sus compañeros sobre la aparición de una mujer que advertía a los conductores antes de llegar a la curva maldita. Decidió que era mejor no tentar a la suerte y se quedó estacionado hasta que amaneciera. La mañana llegó con un tenue resplandor, disipando la neblina y la lluvia. Manuel continuó su viaje, pero no podía sacudirse la sensación de que algo lo observaba. Al llegar a Villahermosa, entregó la carga y se dirigió a un pequeño bar local para descansar y despejarse. Allí comenzó a hablar con otros camioneros locales y les contó su experiencia. Uno de ellos, un anciano de aspecto severo, lo escuchó atentamente y luego dijo: «La mujer que viste es el espíritu de Elena, una joven que murió en un accidente en esa curva hace muchos años. Desde entonces, su alma errante advierte a los conductores sobre el peligro». Intrigado y perturbado, Manuel decidió investigar más sobre la historia de Elena. Visitó el pueblo cercano a la curva y habló con los habitantes. Descubrió que, efectivamente, una mujer llamada Elena había muerto en un accidente trágico en esa misma carretera. Su prometido, un camionero llamado Roberto, había tratado de evitar la colisión, pero ambos murieron cuando su camión se precipitó al abismo. Días después, Manuel recibió otra carga con destino similar. Esta vez, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago al acercarse a la curva del Diablo. La noche era clara, sin rastro de la tormenta que había azotado la región anteriormente. Conduciendo con cautela, llegó al lugar donde había visto a Elena. Para su sorpresa, allí estaba ella, con su vestido blanco, de pie al borde del camino. Manuel detuvo el camión y bajó lentamente. «Elena», susurró, «¿qué quieres de mí?». El espíritu de Elena lo miró con una tristeza profunda. «Ayúdame a encontrar paz», dijo, su voz resonando en la noche tranquila. «Roberto y yo no podemos descansar. Nuestros espíritus están atrapados aquí por el dolor y la tragedia». Manuel, conmovido por su historia, prometió ayudarla. Regresó al pueblo y habló con los ancianos, quienes le aconsejaron realizar un ritual para apaciguar los espíritus. Con la ayuda de un chamán local, organizó una ceremonia en la curva, ofreciendo oraciones y ofrendas para los espíritus de Elena y Roberto. Durante la ceremonia, Manuel sintió una presencia cálida y pacífica. Las figuras de Elena y Roberto aparecieron, sus rostros llenos de gratitud. «Gracias», susurraron al unísono antes de desvanecerse en la luz del amanecer. Desde ese día, los accidentes en la curva del Diablo disminuyeron notablemente. Los camioneros que pasaban por allí hablaban de una sensación de paz y protección, y algunos afirmaban haberlo visto.